Bueno, la herramienta para mí es muy importante porque nos sirve justamente para fundamentar nuestra crítica en términos de poder ser mucho más precisas, en términos de que no funcionan las alertas de violencia de género y poder bajar un poco en términos de poder hacer comparaciones de algunos datos en específico a partir de que se declara y a la fecha. Creo que ese es muy importante porque nos permite hacer un análisis longitudinal en cierto tiempo, alertas que, por ejemplo, como nosotros que tenemos 6 años de que fue declarada y que es muy importante hacer esos análisis. La siguiente es que esos análisis nos permiten, con esa herramienta, justamente ir refutando lo que se supondría que ya no se está presentando o que a lo mejor alguna situación requiere de ser atendida, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho de la herramienta es que nos da la posibilidad de exponer 2 elementos que son muy importantes. Están las víctimas y las no víctimas, digo no víctimas en términos institucionales, porque hay muchas mujeres que no necesariamente denuncian y que son víctimas, pero que entran por el registro de salud, por así decirlo, y que esta herramienta nos permite poder observar qué está sucediendo en términos de las mujeres que son violentadas y que entran por los ámbitos de salud y que no están siendo atendidos sus casos, es decir, son remediados en términos físicos o de esa situación de emergente, pero su caso queda impune porque la institución no cumple con lo que indica la norma oficial 046, que no solamente es para aborto, sino también para violencia familiar, y que no integra debidamente el anexo 1, que permite justamente que la Fiscalía haga los actos de investigación porque no hay una conexión administrativa ni relacionan estos datos, ¿no? Entonces, me parece también que es muy importante que observemos qué sucede en algunos municipios que están declarados como alerta, cuando a lo mejor ya cumplimentaron todas sus acciones y que efectivamente a lo mejor no están asesinando a las mujeres porque siguen declarados con la alerta, porque también nos demuestra que la incomprensión que tiene el gobierno federal en sus autoridades de no poder entender que el fenómeno se mueve y que además es un asunto territorial que se mueve hacia otros espacios y que es necesario que haya elementos de criterios para poder hacer esos levantamientos que permitan justamente y que además permitan atender en otros espacios otros elementos como son los riesgos que tienen esas mujeres, o sea, no hay un asunto de contención de riesgos dentro de la alerta, por lo cual es complicado que la alerta funcione para las mujeres o algunas mujeres. La otra es que no se resuelven las condiciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres, porque la alerta sigue transitando por acciones que incluso ya dejaron de existir en términos de la transición de la Administración Pública Federal. Hay programas que ya se quitaron, acciones, y no puede ser posible que se sigan midiendo de la misma manera. Justo a mí me parece que la labor de Data Cívica, en cuanto a la herramienta que nos muestra, nos permite justamente ser contestatarias, incómodas y refutar lo que nos hacen creer que son verdades, pero que en realidad requieren de mayores análisis para saber qué está pasando. Incluso nos permite hacer análisis a lo mejor regionales, muy locales, que permiten fortalecer o evidenciar las necesidades que esas mujeres requieren en esas regiones, ¿no? Yo creo que es algo muy importante porque la prevención todo el mundo la denuncia o la enuncia y la demanda, pero en realidad poca precisión se tiene sobre la prevención. La prevención me parece que es un espectro de largo aliento, que tiene que ser un proceso continuado, un proceso pulido también, o sea que van interviniendo una serie de acciones que se van poniendo en marcha, porque la prevención requiere de otros componentes como la atención, en donde se mezclan, pero no se quita la prevención. El asunto no es llegar con antelación, sino poder desmontar que esas circunstancias que ponen en riesgo a las mujeres justamente se desmantelen o se desmonten de un sistema que opera justamente para que no pueda haber un proceso de prevención o de intervención. Creo que es muy importante porque si metemos estos elementos que nos dan, que algunas de las peticionarias de las alertas tenemos muy de conocimiento porque trabajamos en el campo, en esos municipios y estamos observando, yo creo que la herramienta de Data Cívica justamente nos sirve para
poder cuestionar o para poder acercar elementos que no se están mirando desde la función pública y que podemos construir a lo mejor la posibilidad de una política pública que vaya orientada solo a la prevención.